educación financiera con Nicolás González. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, vamos a hablar de ganancias, impuestos, deducciones, Sí, ¿no? sí. Es un tema que vuelve loco a mucha gente. Sí. Contadores, También. empleados, digamos, contribuyentes. Y también las áreas de recursos humanos de las empresas, porque van cambiando las reglas, ¿no? Se van modificando las cosas al calor de la inflación. Claro. ¿No? La inflación va provocando, como sabemos muchas veces, subas nominales de salarios, de ingresos. Hay conceptos que tienen que ir yendo a la par, generalmente siempre van detrás, Sí. ¿no? Lo cual hace que generalmente los trabajadores paguen más impuestos del que corresponde. Claro. Y en algún momento hay una idea de corregir, que es lo que vamos a hablar hoy, en el marco de la educación financiera siempre. Bien, ¿Sí? perfecto. Porque entender los impuestos forma parte de entender tu ingreso. Tal cual. ¿Sí? Y entender cómo se comporta y por qué a veces te sacan más y a veces aparecen como ingresos extra sorpresa, hay que saber de dónde vienen. Bien, y qué son. perfecto. Dale. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, en agosto hubo cambios. Dos cambios básicamente. Uno tiene que ver con establecer un nuevo piso, ¿no? A partir del cual, ¿no? Es decir, cuando vos tenés un ingreso bruto, esto Sí. también los trabajadores tienen que entender, El un bruto, ingreso el neto. bruto mensual de 700.875 pesos, que dice, bueno, es un montón. Recordá que de ahí a llegar al neto, calcular el 20-25% de quita. Claro. Bueno, si tenés un ingreso que Sí. llega hasta ese monto, no tenés que pagar, estás eximido de pagar el impuesto. Bien. ¿Sí? Ahí después hay que ver si estás casado, cargas de familia, etcétera. Pero Sí, ese sí. es el ingreso. Entonces, a partir de ahí estás eximido. ¿Qué hubo adicionalmente, como dijimos? El impuesto es un impuesto anual que establece escalas. Cuanto más ganás, la tasa que te cobra el fisco es mayor. Claro. ¿Y qué hubo? Bueno, retroactivamente, a enero, hubo una revisión y se subieron las escalas. ¿Qué significa? Que los ingresos son más altos, a partir de los cuales el Estado te cobra. Entonces, lo que te retuvieron fue más de lo que correspondía. Exacto. Y ahí viene el punto Y ahí 3. llega la devolución. Te van a tener que devolver los impuestos que te cobraron de enero a julio, Bien. ¿sí? En 2 cuotas. Vas a recibir un plus en agosto y otro en septiembre. Perfecto. ¿Sí? Con los saberes de agosto y de septiembre. Bien. ¿Buenas noticias? Sí, en Sí. parte. Es como una especie de premio consuelo Sí, que te devuelven sí, tarde, los porque- impuestos ya te cobraron. Pues claro, ¿verdad? porque ya está como bastante pasado, Y ¿no? está Lo que te van a depreciado, sí, devolver, por claro, a supuesto. eso me Sí, refería. sí. Pero Ese bueno, es uno de los problemas que causa la inflación. Es Claro. decir, esto que se tiene que hacer una vez al año, la inflación hace que lo tengas que hacer 2 veces al año, Sí. por lo menos. sí. Y por no lo está menos. Algunos dicen actualizado el tendría monto ser que te mensual. devuelven, ¿no? Hay Ese es el opiniones tema. diversas. Sí. Pero ojo con esto, Sí. faltan todavía 4 meses para que finalice el año. Hay paritarias, de hecho ya se empieza a hablar y a instalar en algunos gremios el tema de sumas fijas, es decir, que los salarios van a volver a subir Exacto. nominalmente. Hay algunos que están pidiendo reapertura en otros Exactamente, casos. esto es estado de alerta y movilización permanente en términos salariales, Sí, ¿no? sí, por 24 por 7 trabajando, Es que van todos corriendo, ¿no? Detrás de la inflación. siempre detrás. No para, sí. Ese es el dato, siempre detrás. Por lo tanto, estos valores que vemos hoy, que nos parecen muy grandes, quizá dentro de 2 meses queden retrasados nuevamente y veamos otra vez una adecuación de este asunto. Bien. Ahora, los impuestos nos llevan primero a comprender estas cuestiones, ¿no? Que a veces los números nominales nos parecen, es decir, ¿quién puede ganar esto? Estamos Sí. hablando que hoy pagan impuestos a las ganancias aproximadamente más o menos 1.100.000 personas. Claro. Con estos números quedan afuera de pagar impuestos unos 300.000. Bien. Y quedan 700.000 en Y el bueno. zoológico, como decimos nosotros, que no pueden salir de ahí y que No. es fácil de ubicar, que van a tener ese beneficio. Muy bien. Bien. Esto nos lleva de vuelta a la idea de las personas que tienen un ingreso, ¿comprenden claramente cuál es su salario bruto y cuál es su salario neto o de bolsillo? Bien. Primera pregunta. Desmenuzar ahí el recibo, ¿no? Entenderlo mejor, exactamente, entenderlo mejor. Y para eso no podemos evitar, en el mundo debería desconocer el tema de los impuestos, en particular las deducciones. Bien. Es decir, cada vez a vos te pueden subir los impuestos de 2 maneras. Una es subiéndote la tasa que te cobran, la más visible. Sí. Y la otra es quitándote la posibilidad de descontar gastos que antes lo hacías. Claro. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Es decir, vos tenés lo que se llama una base sobre el que calculan impuestos, dice, bueno, esto paga el 20% y la otra te digo, bueno, de acá te descontabas un hijo de 18 años, no podés hacerlo más, entonces
el impuesto que vas a terminar pagando es mayor, Claro. porque tu ingreso grabado es mayor. Bien. Bueno, la novedad, yo puse acá una lista, ¿no? 3 temas puse, que son conceptos deducibles. La novedad está en el punto intermedio. El punto dice educación privada. ¿Eso? Desde este año, y esto también es cuestión de los medios y de las empresas, de informarle a sus trabajadores cuáles son las posibilidades de deducir gastos que tienen, se pueden deducir hasta un tope gastos provenientes de la educación privada. Es decir, las cuotas de colegio, la indumentaria, transporte, clases particulares, digamos, todo lo que tiene que ver con el gasto que pueda hacer un hogar para sus cargas de familia, para sus hijos, ¿sí? Hasta 24 años. Es materia deducible en el impuesto. Estamos hablando de unos 180.000 pesos al año, unos 15.000 pesos por mes. Está claro que los gastos de colegios privados es más alto. Sí, tal cual. Pero bueno. Uno tiene que de vuelta empezar a recorrer y a desgranar cada una de estas deducciones porque hacen finalmente al ingreso que te va a quedar en tu bolsillo. Es decir, aprovechar aquellos conceptos que efectivamente vos erogás y que el fisco generosamente, si quieres llamar así, te permite deducir para pagar menos impuestos. Bien. Como dato final, los seguros de vida y de retiro. Sí, es decir, la falta de previsión de un país se nota en esto, ¿no? En la idea de formación del ahorro de largo plazo. ¿Sabés cuánto podés deducir vos por un seguro de muerte, incapacidad y ahorro? ¿Cuánto? 42.000 pesos por año. Eso, o sea, la nada misma. Claro. ¿Sí? La nada misma, son más o menos 3.500 pesos por mes, ¿no? Bueno. Es nada lo que se puede deducir. Me parece que ahí se está mostrando, ya digo, esta mirada cortoplacista de los argentinos. Pero bueno, hay que puntear las deducciones, revisar el ingreso y ver de qué manera podemos aprovechar todas las alternativas para que el ingreso disponible sea mayor. Bien. A estudiar impuesto a las ganancias. Sí, te iba a decir eso. Y sueldo bruto y neto, que quedó ahí como que la gente lo sabe y tal vez marcar la diferencia. El sueldo bruto es lo que, por decir así, en una paritaria se fija un básico, sobre ese básico se establecen adicionales, pero no es el que vos cobrás. Claro, no es el de bolsillo. Es el previo a todas las deducciones que marca la ley, que vos autorizaste, ¿no? Un gasto que vos decís, bueno, descuéntenmelo de tal, el empleador opera como un agente de retención, dice, Exacto. bueno, descontame este seguro, y a vos te va quedando el neto. Pero vamos a volver así la semana que viene a hablar de ingresos brutos, netos y deudas. Bien. ¿Sí? Que me parece que es un tema que está un poco olvidado en la agenda de la educación financiera. No lo quería dejar pasar porque lo hablamos así como seguro. que la gente lo sabe y tal vez la gente se pierde con todos esos. Hay muchos conceptos que no entienden. Exactamente, ¿no? Es decir, el empleador mira el bruto y las que tiene que pagar de contribuciones y cargas sobre sus trabajadores. Y el trabajador mira lo que le queda en el bolsillo. Ahí hay una brecha significativa, cada vez más grande a veces. Bueno, hay que entender y explicar eso. Muy bien. Lo vamos a hacer. Nico, Dale. muchísimas gracias. Como siempre, un placer.